El 19 de enero de 2026, España se enfrentó a una de sus peores tragedias ferroviarias. Vamos a analizar a fondo el informe de investigación sobre el descarrilamiento de Adamuz. Veremos la anatomía de un desastre que, como apunta el informe, quizá pudo haberse evitado. En una noche de domingo que parecía tranquila, en medio de los olivares de Córdoba, este fue el coste humano. 46. 46 vidas que se apagaron de golpe, convirtiendo un viaje normal y corriente en una catástrofe nacional. Esta frase es de uno de los primeros guardias civiles en llegar al lugar. Captura a la perfección el caos absoluto que se vivió. Hay que imaginarlo. La oscuridad total, rota solo por los gritos, por la confusión. El informe describe algo que iba mucho más allá de un simple accidente. Era un auténtico campo de batalla. Empezamos. Sección 1. 9 segundos de terror. Para entender cómo una simple avería pudo convertirse en una masacre, tenemos que mirar el reloj segundo a segundo. La investigación reconstruye los momentos clave y, bueno, la verdad es que son escalofriantes. 9 segundos. Solo 9. Es todo el tiempo que pasó hasta que se desató el infierno. A las 7:43 de la tarde, con 45 segundos, el frenirio descarrila. 2 segundos después, solo 2, sus vagones ya están invadiendo la vía contraria. Y apenas 7 segundos más tarde el Albia, que venía a 210 por hora, impacta de forma brutal. La velocidad combinada de los dos era de más de 400 kilómetros por hora. No hubo tiempo para reaccionar, para nada. Y al principio, la confusión fue total. 2 minutos después del impacto, esta es la comunicación del maquinista de Lirio al centro de control. He tenido un enganchón. Él pensaba que era una simple avería eléctrica. No tenía ni idea de que justo a sus espaldas acababa de ocurrir una auténtica masacre. Esto demuestra lo repentino y caótico que fue todo. Pasamos a la sección 2, la soldadura rota. Una vez que se reconstruye la secuencia, la pregunta es obvia: ¿qué falló? La investigación forense no buscaba a un culpable, sino la causa raíz, y la encontraron en algo muy, muy pequeño, pero que resultó ser increíblemente letal. Y vaya se la encontraron. En el informe la llaman, y es un nombre muy gráfico, la soldadura Frankenstein. El origen de todo, del descarrilamiento, fue la rotura de esta unión. Una unión donde se juntaban literalmente dos épocas de la ingeniería ferroviaria española. Y aquí es donde lo técnico empieza a oler a escándalo. Es que aquí está el quid de la cuestión. La soldadura unía dos mundos distintos. Por un lado, un carril antiguo, de 1992, de un acero más blando. Por otro, un carril nuevo, de 2023, de un acero mucho más duro, más resistente. El informe es tajante. Soldar aceros con una dureza tan diferente es una operación de muchísimo riesgo. Crea unas tensiones internas brutales. Era, literalmente, una bomba de relojería esperando a estallar bajo las vías. Y aquí llegamos al punto crucial, a esta contradicción. La propia normativa de ADIF, el gestor de las vías, y también la normativa europea, recomiendan un tipo de soldadura muy específico para estas uniones. Pues bien, el contrato para las obras de Adamuz, según el informe, exigía explícitamente usar otra, una que era más quebradiza. Un posible error burocrático que podría haber costado 46 vidas. Vamos con la sección 3, un sistema descarrilado. Porque claro, un fallo técnico como este no ocurre porque sí, en el vacío. La investigación va más allá y revela que la soldadura rota era solo el síntoma de un problema mucho más grande, una cadena de presuntas negligencias que abrieron grietas por todo el sistema de seguridad. Esta es la pregunta del millón, la que plantea la investigación. A ver, si esa soldadura era una bomba de relojería, ¿por qué nadie la detectó a tiempo? ¿Dónde estaban los sistemas de vigilancia? ¿Qué falló en la seguridad? La respuesta del informe es demoledora. Horas antes del accidente ya hubo avisos. 2 trenes distintos registraron impactos justo en ese mismo punto. La vía ya estaba fallando. Pero, ¿quién podía verlo? El informe denuncia que solo había 2 trenes Doctor, que son como laboratorios sobre ruedas que buscan fisuras, para vigilar, atención, 4.000 kilómetros de red de alta velocidad. Es que simplemente no daban abasto. Y Aquí la historia da un giro todavía más oscuro. El informe apunta a que la UCO de la Guardia Civil está investigando los contratos de renovación de esta vía. ¿Por qué? Porque la empresa que se llevó el contrato está vinculada a la trama del caso Coldo, una supuesta red de corrupción en obra pública. Y claro, esto lleva a la hipótesis más aterradora que se plantea en la investigación. ¿Se recortó en la calidad de los materiales o en los procedimientos de soldadura para desviar dinero? Si esto llegara a confirmarse, ya no estaríamos hablando de negligencia, estaríamos hablando de algo mucho, mucho peor. Pasamos a la sección 4, el ministro contra los datos.
La investigación no se queda solo en lo técnico o en lo judicial, también analiza el plano político y lo hace contrastando el discurso oficial del entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, con la cruda realidad que, según el informe, mostraban los datos. Esta frase del ministro en 2024 resume perfectamente la narrativa triunfalista del gobierno antes de la tragedia. Era un discurso de éxito, de una red ferroviaria que era la envidia del mundo. Pero aquí el informe pone una cosa al lado de la otra. El relato frente a la realidad. Narrativa oficial, la mejor red del mundo. Realidad según el informe, fallos sistémicos. Narrativa, vigilancia exhaustiva. Realidad, solo 2 trenes de inspección para toda la alta velocidad. La desconexión entre el discurso y los hechos, según este documento, era total. El informe también habla del estilo político del ministro, que califica de confrontacional y de restar importancia a las críticas. Esta frase, que usó para responder a las quejas por los retrasos, se presenta como un ejemplo de esa actitud, una que, según el documento, ignoraba las señales de advertencia que ya existían. Y llegamos a la última parte. Sección 5. Veredicto entre los restos. Con todos estos datos sobre la mesa, el informe llega a su conclusión final. Intenta responder a la pregunta clave. ¿La tragedia de Adamuz fue un accidente impredecible o era una catástrofe que se veía venir? La tesis final del informe es que este desastre no fue cosa del azar. Fue, más bien, el resultado de una ecuación mortal. Por un lado, un aumento masivo de trenes circulando. Por otro, una inversión en mantenimiento que no crecía al mismo ritmo. Y una infraestructura que, en puntos clave como este, se estaba quedando vieja. Se le estaba pidiendo demasiado a un sistema que ya estaba al límite. Y para describirlo, el documento usa una metáfora muy potente. Dice que no fue un cisne negro, un suceso impredecible, fue un rinoceronte gris. ¿Qué significa eso? Pues una amenaza enorme, de un impacto altísimo, que era totalmente visible y que venía de frente, pero que, según el informe, las autoridades decidieron ignorar. Y así, este análisis nos deja con la pregunta final que plantea el propio informe. ¿El descarrilamiento de Adamuz fue un simple fallo técnico en una soldadura o fue, en el fondo, un fallo político en la supervisión, en la inversión y en la cultura de seguridad de todo un sistema? Los hechos están expuestos. La respuesta final, desde luego, da mucho que pensar. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.